también diseñó el hogar y le dio al hogar y a la familia unos principios que al seguirlos permiten que esa familia sea una familia próspera, sea una familia de éxito, quiero decir, una familia que cumple el plan de Dios. Claro está que a veces las familias pasan por profundas crisis. A veces los esposos no parecen uno solo, sino que cada uno va por su lado. En otras ocasiones quienes nos trasnochan y nos preocupan y nos quitan hasta el sueño son los hijos, etcétera. Pero hoy vamos a reflexionar en el diseño de Dios. Vamos a reflexionar en el plan de Dios con la familia y con la pareja. ¿Cuántos hay casados aquí? Levanten su mano, por favor. Todos los casados. Levanten la mano los solteros. Los solteros. Y los otros son viudos. Mejor sigo adelante. El tema de esta mañana se llama Diseñados por Dios. El tema de esta mañana se llama Diseñados por Dios. Y le pido al Espíritu Santo que nos revele su palabra en esta mañana. El tema de hoy está separado en dos partes. La primera parte se llama Funciones del varón. La primera parte que vamos a estudiar hoy se llama Funciones del varón. Podemos verlas también como privilegios, el rol del hombre, la responsabilidad del hombre en la familia, en el hogar, en el matrimonio. Entonces, la Escritura nos enseña, en primer lugar, que la mujer debe ser amada por su esposo. Como dos amenes creyeron eso las hermanas, pero así dice la Biblia. La mujer debe ser amada por su esposo. Vamos por favor a Efesios capítulo 5, versículo 25 y 28. Efesios capítulo 5, versículo 25 y luego leemos el versículo 28. ¿Están conmigo, amados? Efesios 5, 25 dice, maridos. Entonces vemos que le está hablando Dios a los hombres casados. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y observe ahora el estándar que Dios le pone al hombre. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tal, esposos? ¿Qué tal eso? ¿Verdad? Ahora lea conmigo el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Escudriñando entonces esta porción, encontraba con que el término amad que utiliza Pablo aquí es traducido del griego agapao, el amor ágape. Hace referencia al amor sacrificial, es decir, el amor que actúa siempre pensando más en el otro que en sí mismo. Es el amor sacrificial, el que se da por el otro. Este amor es el que da sin esperar retribución. El amor que da esperando una retribución es un amor egoísta, es un amor de negocio. El verdadero amor da sin esperar retribución. De hecho, vemos que el Señor Dios Padre dio a su Hijo Jesucristo. Algunos le aman, otros no le aman, otros le rechazan, otros son enemigos. Amor es dar sin esperar recibir. Y en este amor del que habla Pablo, es un amor en el que el ego o el orgullo es desplazado para poder lograr obedecer el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿En qué se resume ese libro que nosotros tenemos que se llama Biblia? En un solo mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cuál es el primer prójimo que yo tengo? Mi cónyuge, mi esposa, su esposo.
Ese es el primer prójimo, el más cercano, el que cuando usted abre los ojos primero se encuentra. ¿Ve? Y la Biblia dice que debemos amar al Señor con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo. Y en el orden en que aparece nos dice entonces que la comunión con Dios afecta directamente la relación con nuestro prójimo. Porque si en realidad amamos a Dios, podemos amar a nuestro prójimo. Una persona que tiene buena comunión con Dios ama a su esposa. Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le ha sido dado. Y dice aquí que nuestro ejemplo es Jesucristo el Señor, el cual se entregó por ella, dice la Biblia. Y me llamó la atención la palabra entregó, qué significaba. Y esta palabra aquí sí me dejó pensando, porque esta palabra significa rendirse. Óigame, rendirse. ¿Cierto que a veces el matrimonio se vuelve un conflicto de poder? Donde cada uno quiere ganar, donde cada uno no le quiere ceder la razón al otro, es decir, no se quiere rendir. Yo digo la última palabra y se hace como yo digo. Y si no hay acuerdo, entonces cada uno está parado allí en su posición soberbia y no cede. Esa palabra entregar también significa ceder. Y a veces entonces la pareja entra en esa posición antagónica y soberbia y contundente, ¿no? No, porque yo no tuve la culpa. No, porque eso está mal. Y algo que he aprendido en estos años acompañando a matrimonios en su prematrimonial es que es más importante la relación que la razón. No se trata de quién gana, aquí se trata de sacar adelante el matrimonio. No honra a Dios el que gana, honra a Dios el matrimonio. Por eso la Escritura dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancha. Nosotros podemos ser que defendamos nuestra opinión personal a capa y espada, porque al final en nuestro corazón se esconde un objetivo que es ganar. Olvídese, yo no me voy a dejar. Que aprenda. Y tomamos una posición que más bien daña el matrimonio. Es fundamental, hermanos, que tengamos en cuenta algo. La Biblia nos dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nosotros sí que somos buenos para amar de palabra, ¿verdad? ¿No? Somos buenísimos. Contigo hasta la muerte. Como le dijo Pedro a Jesús. Y apenas llegaron los soldados romanos, chao, Jesús se quedó solo. Pedro lo seguía pero de lejos. Vamos a ver qué le pasa. ¿Verdad? Y nosotros podemos decirle a la esposa, tú sabes que te amo. Tú eres para mí lo más importante del universo. Mi amor por ti es más grande que el sol. Y no, hermano. La Biblia dice que esa expresión es importante, pero esa expresión tiene que ir acompañada de hechos. El amor a Dios también tiene que ir acompañado de hechos. De hecho, la Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. No dice, me lo dirá todos los días. Y claro que es importante hacerlo. Ahora vamos a hablar de algunas expresiones del amor. Pero la esencia del amor va acompañado de hechos. Y nosotros como hombres hemos recibido de Dios la encomienda de amar a la esposa. Y claro, resulta que por diseño natural el hombre tiende a ser, como el hombre por estructura física, yo diría que aún emocional, el hombre es un poco más fuerte que la mujer. Estoy hablando del promedio. Entonces, por esa naturaleza misma, por diseño, el hombre tiende a ser más brusco y a veces hasta ordinario. Por esa misma naturaleza, ¿sí? Pero resulta que a ese hombre Dios le encomienda que ame a su mujer. Y hay muchas maneras de expresar el amor.
Inicialmente podemos hablar de las expresiones verbales. Muchas veces nos vamos al extremo, pastor, pero es que yo no necesito estarle diciendo que la amo. Yo trabajo todos los días, madrugo, pastor, llego tarde, ¿para qué más amor que eso? Es necesario la expresión, es fundamental. Y por favor, ponga un lapicerito o un separadorcito allí en Efesios 5, que ahora vamos a volver, y vaya unas páginas adelante para que leamos Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, el versículo número 7. Y el Espíritu Santo viene sobre Pedro para enseñarle al hombre y para desafiar al hombre cómo vivir con su esposa. Porque Pedro también sabía que la convivencia no es fácil. Primera de Pedro 3, versículo número 7. ¿Estamos allí, amados? Primera carta de Pedro capítulo 3, verso 7 dice: vosotros maridos, nos sigue hablando el Señor a los esposos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Esto requiere oración. Eso requiere comunión con Dios para vivir con ellas sabiamente. Si a veces usted le pregunta a la esposa ¿qué te pasa? Y ella dice no sé, uno menos. Que a veces cuando dicen sí, a veces no, la mayoría de las veces cuando dicen sí es no, cuando dicen no es sí. Ay, tan bueno, tal cosa. Uno no le presta mucha atención a eso. Al mes, ¿se acuerda que hace un mes le dije que tan bueno tal cosa? Y yo, no, ¿cómo así? Pero entonces, por eso Pablo dice, vivid con ellas sabiamente. Como alguien dice por ahí, no dice la Biblia que la vamos a comprender, sino que hay que vivir con ellas sabiamente. Pero añade el texto y dice, dando honor a la mujer. A la mujer hay que darle honor. ¿Había leído eso? Dando honor a la mujer. Pastor, ¿y de qué manera uno honra a su esposa? Ahí lo dice. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Entonces aquel hombre que tiende a ser a veces brusco, ordinario, fuerte, ¿verdad? Puede fácilmente tratarla mal y no tratarla como un vaso frágil. ¿Cómo se trata un vaso frágil, hermano? ¿Verdad? Con un cuidado, porque fácilmente se puede quebrar. Y nosotros a veces como hombres somos toscos con ellas, bruscos, ordinarios. Y por eso Pedro habla así, dice, dale honor. Y la mejor manera de dar honor a la mujer es en el trato diario. Por eso dice, dale honor tratándola o como a la mujer como un vaso frágil, y eso tiene que ver con el trato. Dice, y esto añade, y eso me lleva a pensar muchas cosas, y como a coherederas de la gracia de la vida, coherederas de la gracia de la vida. De manera que cuando un hombre, sabiendo lo que la palabra del Señor dice, maltrata a su mujer, se está metiendo con la coheredera de la gracia. Entonces se está metiendo en problemas con Dios. Y por eso a veces las cosas no funcionan. Yo sé, hermano, que uno no dice amén a eso. Uno de hombre, ¿no? Y como a coheredera de la gracia de la vida. Pero mire la última frase de ese versículo 7. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que nuestras oraciones pueden ser estorbadas, nuestra comunión con Dios puede ser afectada porque no tengo una buena relación con la esposa. Eso puede ocurrir. Entonces la vida espiritual no es independiente al vivir doméstico, al diario vivir. No podemos pretender nosotros y decir, uy, pastor, yo tengo una fe. Yo soy un hombre, una mujer de comunión, pastor, yo oro 3, 4, 6 horas al día. Vea, yo me leo la Biblia, yo me la he leído 37 veces, la sé de memoria, pastor. Yo hablo y los demonios tiemblan, pastor. Pero en la casa pelea con la esposa.
pero en la casa maltrata a la esposa. En la casa a los hijos solo a los gritos y a los golpes. Déjeme decirle que esas oraciones no pasan de la altura de estas lámparas porque están altamente estorbadas. Dice la Biblia. Dice la palabra del Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado en la relación con la esposa y en la manera en que la tratamos. Entonces ellas requieren expresiones verbales. Dios las diseñó con esa necesidad emocional. Ellas requieren que usted todos los días les dé palabras bonitas. Así estén recién levantadas, despelucadas, y le tenga que decir: hábleme de lado, mi amor, hábleme de lado. En segundo lugar, ellas necesitan afecto emocional. Es decir, ellas necesitan compañía, apoyo. Es necesario que el varón esté para acompañarlas en procesos complicados de su vida, ¿sí? Como el embarazo, esas crisis personales normales del ser humano, o acompañarlas en sus proyectos y sueños. A veces las esposas emprenden un proyecto doméstico, por ejemplo. Hablo de un caso particular. Ella dice: ay, yo quiero arreglar el patio. Quiero poner como un pequeño jardín allá atrás. Ya vas a empezar a fregar con eso ahora. Pero ella tenía ese sueño, ella quiere. Y muchas veces ni siquiera hay diálogo. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos? O tal vez requiera que su esposo le apoye en su anhelo de servir a Dios. Hay esposos terribles, hermano, aquí no hay para la gloria de Dios. Pero yo he conocido esposos cristianos que le hablan mal a su esposa porque asiste a la iglesia. Y ellos también asisten. Pero la critican y le dicen: ¿usted para qué va a la iglesia? ¿Usted para qué ora? ¿Usted no sé qué? Es tenaz. Y es triste ver que en vez de ser el diablo un obstáculo, es la misma familia. Ahora, cuando la familia no conoce a Dios, pues ya eso tenemos que entenderlo, pero cuando son cristianos, creo que se ha perdido el discernimiento y el buen juicio. Ahora, el amor también se expresa a través de las caricias físicas, abrazos, besos, un contacto físico, material, las caricias, y no necesariamente porque sea el preludio para ir a la cama. Ahora, hermanos, es importante tener en cuenta que un buen día tendrá una buena noche. ¿Me hago entender? No podemos pensar en un día de fricciones, en un día de discusiones, en un día de frases ofensivas y que vamos a llegar a la noche y todo va a ser un Edén. No es posible. No es posible. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, no siempre el estar juntos, el abrazo en la cama no siempre va a terminar en algo más. No siempre tenemos que estar hablando para estar juntos. Se puede compartir también un momento de silencio, simplemente estar juntos. Sea en un parque, en la silla, en el andén, qué sé yo, estar juntos, compartir. Ellas también requieren eso. Ellas requieren tiempo de calidad. Pero pastor, yo estoy los domingos toda la tarde en la casa, sí, pero viendo de 3 partidos. Eso no es tiempo de calidad. Eso no es tiempo de calidad. El tiempo de calidad es aquel tiempo que yo le dedico a ella específicamente. Y tal vez ella diga: ay, papi, yo estoy que me compro una blusa. Ay, vamos esta tarde a buscarlo, usted que está libre, camine y me acompaña. Que uno: ay, no, a mí no, vos vas a 20 almacenes para comprar una sola cosa. No. Y te muestran, no. Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos desechando algo que es importante para ella. Yo sé qué es eso, hermano. Pero a las 2 o 3 horas de estarla acompañando, ella se viene y lo abraza a uno: ay, papi, gracias por estar conmigo. Ay, bueno, mi amor. Dios sabe que uno está haciendo un esfuerzo.
pero para ellas es importante. Eso se llama tiempo de calidad. Pero pastor, ¿por qué ella no puede ir y comprarse eso sola? Pues porque ella quiere su opinión. ¿Acaso está comprando la blusa para otros? Se escucha la mente de las mujeres, ¿sí ve? No, pero ahorita vamos con ellas. Tranquilos, ahora vamos con ellas. Vamos al segundo punto. El varón debe dirigir la familia. Esa es una responsabilidad, una función del hombre. El varón debe dirigir la familia. Eso es algo que Dios diseñó y Dios así lo estableció. Entonces volvamos por favor a Efesios capítulo 5, el versículo 23. Efesios 5, 23. El versículo 23 nos dice en Efesios 5, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es bien interesante porque cuando nosotros consideramos un versículo en la Biblia debemos tener en cuenta siempre el contexto bíblico, ¿no? El versículo debe guardar unidad y coherencia con el resto de la Escritura. Entonces nosotros si miramos a la luz del Antiguo Testamento vemos a los patriarcas como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, que ellos fueron hombres líderes de su familia o de su clan, pero eran hombres de altar. Usted ve que la Escritura nos narra que ellos siempre hacían altares a Dios. Eran hombres que buscaban al Señor. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque al hombre ser cabeza en la casa, sobre él reside la responsabilidad de las decisiones y guiar la casa para llevarla al destino de Dios. Y es por eso, amados hermanos, que cuando Eva pecó en el Edén, porque la Escritura nos dice claramente que la serpiente abordó a Eva, pero cuando ellos pecaron y Dios viene al Edén, no dice Eva. ¿Qué es lo que Dios dice? Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán salió por allá todo asustado con las hojas de higuera, ¿verdad? Encima. ¿Qué hiciste, Adán? O sea, te pido cuentas a ti. Dios sabía que el asunto había estado con Eva, que había sido Eva la que había abierto la puerta al enemigo, al tentador en el Edén. Pero Dios llama a Adán, porque el modelo de Dios es que el varón es la cabeza en la casa, el varón es el responsable de la cobertura familiar. Ahora, si nosotros decimos a pastor, pero es que él no es cristiano, esa es otra situación y la misma Escritura nos dice cómo manejar el caso. Pero cuando somos nosotros hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de dirigir la familia y por ende de buscar a Dios para tomar buenas decisiones. Ahora, si sobre el hombre recae la responsabilidad de las decisiones, el consejo de la mujer es fundamental porque los dos son uno solo. Al fin y al cabo Dios nos diseñó así. Y Dios ha capacitado a la mujer de algo que se llama intuición, que también a veces lo llamamos sexto sentido. Esa cosa que funciona yo no sé cómo, pero que ellas, por dotación divina, no le dicen al esposo, cuidado que ese tipo es malo. Y el esposo está a punto de hacer un negocio con el personaje en cuestión. Y entonces a nosotros los varones generalmente eso nos disgusta. Ya viene usted a decir bobadas, a toda hora con la desconfianza, ¿no? Es que a usted no le gusta a nadie. ¿Cierto? Pero resulta que el hombre y la mujer deben complementarse. Y el hombre debe entender que ellas tienen esa intuición que Dios les ha dado y logran ver cosas que el Señor solamente les muestra. Literalmente no lo están viendo, pero tienen allá adentro como esa cosita. Yo no sé, a mí me gusta. Usted no ha visto que a veces ocurre, hermano, y yo no entiendo eso. Como tampoco entiendo que cuando la mujer a veces se embaraza hay hombres que les da mareos. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo, pero eso ocurre. Entonces, usted observará que a veces los padres tienen 2, 3 hijos y de pronto a uno de los hijos le ocurre un accidente, yo no sé dónde, y ella dice, ay, algo pasó. ¿Sí o no?
Y uno de hombre, ¿qué? Porque tienen esa facultad divina. Dios ha puesto esa capacidad. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo escuchar lo que ellas quieren decir y lo que ellas quieren aportar. Ahora, yo no estoy diciendo que hay que hacer todo lo que ellas dicen. Yo siempre les he compartido eso. Porque el consejo de Eva fue muy malo. Sí, mire cómo estamos. Sino que en el hombre tiene que haber el discernimiento. Imagínate, vino Eva y le dijo, papi, vamos a comer ese fruto que está delicioso. Y él dijo, camine, mija. Stop, Eva, ¿qué pasa? Dios dijo que no. Y no es no. Pero ella comenzó, papi, sí, yo quiero. Si usted me ama, vamos juntos. Y terminó esto así. Pero a veces el hombre se encierra en un machismo impuesto por nuestra sociedad y costumbres, en donde piensa que no tiene que escuchar a su esposa, que no debe consultar a su esposa, pero es necesario. Ya no son dos, sino uno solo. Pero podemos encontrar el caso también donde la esposa le quita el liderazgo a su esposo en el hogar y se ha desplazado el diseño divino para establecer un modelo terrenal y aún demoníaco, porque muchas veces el que opera es un espíritu jezabélico que viene a dañar el hogar. El esposo permanece regañado, con miedo y no decir sí, señora. Amén, hermanos. Ahora tenemos un desafío como esposos, y es que el esposo debe ser un líder tal que inspire. Acuérdese que un verdadero líder no impone, un verdadero líder inspira. Eso hizo Jesús con los suyos. ¿Qué debe ser el esposo en el hogar? Una fuente de inspiración para el resto, así como Cristo inspira a la iglesia, dice la Biblia. Entonces estamos hablando de un hombre cuya familia es testigo al verlo orar. Tal vez la familia lo único que ve es la oración a la hora del almuerzo. Pero es necesario que la familia perciba, sepa que hay un padre de familia que ora por la casa. Un padre de familia que ama la palabra. Un padre de familia que inspira porque sirve a Dios. Porque es un hombre que aún ha sometido al Señor sus finanzas porque diezma y ofrenda. Acuérdese que el fundamento del aprendizaje es la imitación. Queramos o no, nuestros hijos harán lo que ven en nosotros. Y tenemos ese desafío. Y yo siempre me acuerdo de esa canción, Señor, ayúdame a ser como tú, porque él, mi hijo, quiere ser como yo. Que Dios nos ayude. En tercer lugar, una tercera función. Por diseño divino, el varón es protector y proveedor en casa. ¿Qué hacemos, hermano? Así es. Yo siempre les comparto esto, ustedes ya lo saben porque siempre que toco el tema de familia lo recuerdo. Por eso Dios la sacó de una costilla debajo del brazo para ser protegida, cerca del corazón para ser amada. Entonces las dos grandes necesidades de la mujer es amor y seguridad. Del tema del amor ya hablamos, ahora hablemos del tema de seguridad. Y tiene que ver aquí con ser protector y proveedor en casa. Leamos por favor Efesios 5, versículo 28 y 29. Efesios capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La sustenta, provisión, y la cuida, protección. Y el hombre es llamado a cumplir ese rol en la familia, ese rol en el hogar. Por eso el Señor usa esa frase, la sustenta y la cuida. Y Dios espera del hombre que haga eso. Y recuerde que Dios nunca nos pide algo que no podamos hacer. Si Él no lo pide es porque es posible con su ayuda hacerlo. Y hablemos del cuidado espiritual. Estamos hablando de un hombre que en casa cubre a su familia en oración. Es un hombre
que cuando va a tomar decisiones tiene en cuenta el consejo del Señor. Busca a Dios para saber hacia dónde debe ir la casa. Hablamos de provisión emocional. El hombre no solo es proveedor físico, el hombre debe ser proveedor emocional, es decir, debe ser un hombre que anime, que consuele. Y yo sé que a veces no es fácil, hermano, porque como varón y como cabeza, al fin y al cabo, sobre él a veces reposa ciertos niveles de estrés o de presión, porque hay que cumplir con una serie de compromisos, ¿verdad? A nivel laboral o empresarial, y además de esto, la casa, ¿cierto? Entonces a veces vienen los hijos, tal vez usted está así medio estresado, y viene el hijo a decir: ayúdeme a hacer la tarea. Vea, usted me dijo que me iba a llevar y no me ha llevado. Y no, imagínate ser proveedor emocional en esos momentos. No es fácil. Pero Dios espera eso de nosotros y con su ayuda lo podemos hacer. Somos llamados a fortalecer a los miembros de la familia. Como estamos hablando de una provisión emocional, hablamos de que la cabeza de la casa debe procurar los tiempos de calidad para la familia. Y yo sé que todos tenemos amigos y hay que compartir con los amigos, y claro, eso es parte pues de la vida social, pero hay momentos donde solamente debe estar tu esposa y tus hijos, no más, donde tú te dedicas a ellos, a ella, para escucharla, así sea la misma historia de hace 15 años. Sí, porque en la familia se da eso, ¿verdad? Repetimos las mismas historias y nos volvemos a reír de lo mismo, ¿no? Qué bendición. Esa es una atmósfera única, hermosa, de bendición. Y los hijos necesitan estar allí junto a su papá, sentirlo, escucharlo. Y ese hijo poder acercarse a su papá y contarle su historia, su proeza. ¿Cuáles son las proezas de Daniel, mi hijo, por ejemplo? Hacer un gol. Yo llego al colegio, lo recojo. ¿Cómo te fue hoy? Bien, papi. Muchas tareas, sí, como 2 o 3, me dice inmediatamente: papi, estábamos jugando. A él no le importa tanto como las otras cosas, que yo quiero información, sino que él quiere compartirme lo que jugó, lo que hizo. Y entonces hay que prestarles atención y demostrarles importancia por lo que están diciendo, involucrarnos con ellos. Y en tercer lugar, hablamos de cuidado material. El hombre debe velar por la provisión en la casa, porque, amados, con buenas intenciones no vive nadie. ¿Se acuerda que los viejos dicen por ahí también? De amor no vive nadie, mijo. Un buen esposo y proveedor es un varón trabajador, responsable, esforzado y diligente, no perezoso ni vago, que se esfuerza como sea por sacar adelante su familia. Es una persona emprendedora que procura el bienestar económico de su casa y se esfuerza por ello. Bueno, hermano, le decía yo en una ocasión, hace años atrás, a una persona, no está en esta congregación, hermano. Entonces le decía yo, sí, porque de pronto usted: ¿quién será? Eso será fulano. Le dije yo: bueno, yo veo que tu esposa lleva varios años trabajando allí. Ah, sí, gracias a Dios, trabaja medio tiempo. Bueno, pero vos llevas tantos meses, ya es para el año sin trabajar. O sea, no, es que yo soy licenciado. Creo que era en español, licenciado en español. Y entonces, no, pues estoy metiendo hojas de vida, pero todavía no me ha salido nada. ¿Cómo así que no te ha salido? No, es que yo soy licenciado. Y pues no importa. sea, acomodando las cajas en la bodega ya y yo no sé dónde, pero hay que hacerlo porque para ir a comprar en el mercado no te preguntan si eres licenciado o no. Hay que sacar adelante tu familia. Tienes un hijo, está baby. Hay que trabajar. No, pero es que yo soy licenciado en español y yo para eso estudié. Y le dije, usted con eso no le da de comer a su familia. Y me parece injusto que la que esté trabajando es su esposa y usted no está haciendo nada por el hecho de que no ha llegado el empleo que tú quieres. Yo sé que todos queremos ser gerente. Yo sé que todos queremos ser, pues, ¿qué decir? Los dueños de McDonald's o qué sé yo. Pero no es así, hermano. Además, el Rey de Gloria deposita los buenos tesoros en aquel que es buen administrador de lo poco.
Bueno, hemos estado oyendo muchos amenes de las mujeres. Por diseño divino, la mujer requiere una atmósfera de seguridad y aún de protección. Ella necesita palpar, saber que el varón que está a su lado se esfuerza por sacar adelante la familia. Cuando el hombre no provee para la familia, la esposa empieza a experimentar decepción y surgen las fricciones, surgen los roces, porque por naturaleza ella requiere eso. Yo no estoy diciendo que el hombre tiene la obligación de hacerla vivir como la reina de España o la reina de Inglaterra, pero estoy seguro que si el varón busca a Dios, es fiel al Señor y es diligente, Dios le bendecirá para que sea instrumento de bendición para su casa y su familia. Gloria a Dios, entramos al segundo punto, el papel de la mujer. Vamos a hablar de las funciones, responsabilidades o privilegios de la mujer. El esposo que usted tiene es una bendición. Pastor, ¿y cómo va a decir eso? Ni siquiera es cristiano. Por eso, para que ore más y se convierta. Dios lo usará y él conocerá al Señor. Solamente que Dios ha decidido que tú como mujer lleves la bandera de la fe. El papel de la mujer. Vamos en primer lugar a mirar, la esposa es llamada a ser ayuda idónea para el marido. La mujer tiene ese llamado, ese desafío, ser ayuda idónea para su esposo. Por favor, sin irnos de allí de Efesios, vamos a Génesis, capítulo número 2, el versículo 18. Génesis 2, 18. Entonces vamos a mirar cuando el Señor creó a la mujer y el objetivo de Dios al crear la mujer, al crear la esposa. Génesis 2:18. ¿Están conmigo, amados? Dice el versículo 18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amados hermanos, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y por eso es que yo soy tan prevenido cuando una pareja, el hombre se va o la mujer se va para España, Chile, Estados Unidos, cualquiera que sea el destino, y se va a trabajar. En 6 meses mando por usted, o yo, y por los niños, y si es posible su suegra también, la suegra también, mando por todos. Ay, sí, tan rico. Pasan 6 meses. Claro que en el 4.º mes comienzan a bajar las llamadas, ya no son tan seguidas. Ay, ¿por qué no me llamó? Que no sé, que está ocupado trabajando, ocupado. Usted no. Y comienza a notarse como un tono ya más grueso, más, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Vean, que usted dijo que a los 6 meses, ¿cuáles 6 meses? Usted no sabe cómo se sufre aquí, esto es muy duro, que no sé qué, que no sé cuánto, llama la plata que yo debo allá. Espérese que después, a los 12 meses, no ha venido. Pero alguien llega por allá, ay, ¿sí vio la foto en el Facebook? Su esposo estaba muy contento por allá en un baile. Sí. Claro que no, yo me estoy inventando todo eso, man. Perdónenme, yo me estoy inventando esas cosas para decirle que no es bueno que el hombre esté solo. Porque Dios siempre tiene la razón. Siempre la ha tenido, siempre la tiene y siempre la tendrá. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, dice la Escritura que el Señor dijo que iba a ser ayuda idónea para el hombre. Le haré ayuda idónea. La palabra ayuda idónea, creo que tenemos ahí la imagen, ¿cierto? La palabra ayuda idónea, la frase ayuda idónea, la siguiente imagen. Bueno, la palabra ayuda idónea es una traducción de una frase que al considerarla habla de una persona, en primera instancia,
habla de una persona que quiere socorrer a otro. Habla de una persona que tiene la capacidad de ayudar a otro. Y eso me hacía como reflexionar en varias cosas. Decía, Dios mío, el Señor la creó y la capacitó para ayudar. Y es por eso que muchas veces en el hogar quien primero conoce a Jesús es ella. Y a veces ellas dicen, pero ¿por qué yo? ¿Y por qué a mí me toca orar para que Él se convierta? Para que Él se corrija, pastor, que usted no sabe, sinvergüenza. Ay, no. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? De ser capacitadas por Dios mismo y ser un instrumento para ayudar, porque la palabra también significa socorrer, como cuando alguien cae en un hueco, ¿no? Y ella ayuda. Si él tropieza, le levanta y le echa allí alguna cosa para que se le vaya quitando la herida. Entonces, la frase ayuda idónea es traducida del hebreo eser neger. Esa frase indica persona que socorre en momento de dificultad. Me gustó la segunda frase también. Es una aliada en el bien, no es una aliada en el mal. Porque hay a veces esposas que son aliadas en el mal. Mami, diga que no estoy, por favor. Él no está. Y se convierte muchas veces la esposa en una aliada del mal. Su esposo está haciendo cosas malas y no tiene, o no quiere más bien, porque sí tiene la capacidad de decirle a su esposo, en los mejores términos, porque creo que al fin y al cabo el que debe guiarnos es el Señor, de decirle, mi amor, usted sabe que yo lo quiero mucho, yo lo amo, pero lo que está haciendo es pecado. Está mal. Y tal vez uno como esposo como que no le guste, ¿no? Pero así es la verdad. Es una aliada en el bien. Me acuerdo aquí de una mujer llamada Zafira. ¿Se acuerda de la historia? Ananías y Zafira. Entonces Ananías había obtenido un compromiso que del valor por el que vendiera una de sus propiedades lo llevaría a la iglesia. Y entonces vendieron la propiedad, por ejemplo, ellos calculaban que valía 20 pesos y la vendieron en 35. Pero se han comprometido a llevar el valor de la venta. Y entonces el esposo dijo, ay, pero eso es como mucha plata para llevar a la iglesia, ¿cierto, mija? Y Zafira dijo, ay, sí, papi, ¿qué será? Sinvergüenzas allá, no, llevemos 10 pesos. Y nos quedamos con 25. Y entonces Ananías dijo, ay, sí, mija, aliadas en el mal. Y la Biblia dice que cuando ellos estuvieron delante de Pedro, el Espíritu de Dios usó a Pedro y les dijo, ustedes están robando a Dios. Y ellos murieron, dice la Escritura. Bueno, eso nos sigue aplicando hoy. Así, ¿no? No sé si en algún lugar ocurra. La Biblia dice que Dios no cambia, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sí, pastor, pero para otras cosas. El hecho es que habla la Biblia de que la ayuda idónea es una aliada para el bien de su esposo. Y finalmente, la última frase es bien significativa. Es quien logra ver adelante o discierne cosas que él no ve. Porque resulta que la palabra idónea significa frente, adelante, significa dirección, significa a la vista. Entonces estamos hablando de una persona equipada por Dios que tiene cierta capacidad o facultad para ver cosas que hay adelante que el esposo no ve. Y por eso tienen como esa facultad. Es por eso que a veces en el medio cristiano se ve algo, y es que ellas como que tienen esa facilidad incluso aún en la atmósfera profética. Y es por eso, porque es diseño divino, es diseño de Dios. Una ayuda idónea, es decir, una buena esposa, no murmura ni calumnia a su esposo, más bien habla con él. Pero podemos encontrarnos esposas hablando mal de su esposo, en su círculo familiar o en su círculo de amigas. Ay, en cambio de sinvergüenza mío, sí, ay, no. Estoy harta con ese hombre.
Ay, no es que a fulano, a mi esposo, ese sí ha sido bobo toda la vida. Yo no sé, todo dormido, no sé qué le pasa. Y hablan mal de su esposo. Y ponen a la luz pública los defectos del esposo. Una buena esposa no hiere el corazón de su marido con menosprecio y burla. Esa frase de menosprecio, es que usted no es capaz, ¿sí ve? Usted no puede. Si pintó así sea una pared, eso le quedó muy feo. Y el color tan feo que usó. Pero usted dijo que ese color, sí, pero no me gustó. Y muchas veces burla. Hay mujeres que en su círculo social toman a su esposo de objeto de burla. Y ellas creen que lo que están haciendo está bien. Y están minimizando al varón. Y yo le quiero decir una cosa, escúcheme. Así como la Escritura dice que el varón debe dar honor a la esposa como a vaso frágil, la esposa debe honrar a su marido. Y si el hombre debe honor a la mujer en el trato, la mujer debe honor a su marido sujetándose. El asunto es que como no sometemos nuestro corazón a Dios, cada quien quiere hacer lo que quiere. ¿Verdad? Una ayuda idónea, una buena esposa, construye o edifica su casa, no la destruye. Yo reflexiono en eso y digo, Dios mío, qué poder el que Dios le ha entregado a la mujer. La mujer sabia edifica su casa, mala necia la destruye. Es decir, en la mujer está la fuerza o capacidad de edificar o destruir la casa. Una buena casa no viene a ser necesariamente el resultado de una buena administración del varón, sino de un buen papel de la mujer. Porque seguramente el hombre que administra bien lo que Dios le ha dado es porque a su lado tiene una buena mujer sabia, prudente, que sabe cómo edificar lo que Dios entrega. Una buena esposa apoya y anima a su esposo. Una ayuda idónea apoya y anima a su esposo. ¿Cuántas veces el esposo llega a la casa triste y quiere encontrar una palabra de ánimo, de aliento o de reconocimiento? ¿Cuántas veces quizá el esposo llega cansado de su trabajo, tal vez hasta sudando, con estos soles llega más negrito? Y en vez de encontrar una esposa, papi, voy a tomar un vaso de jugo, papi, ¿cómo le fue a algunas cosas? Ya llegó. No me voy a ensuciar el piso que trapeé ahora. No, ya con esa llegada la cosa empezó mal. Ya estamos mal. Y no me trajo tal cosa que le dije, se me olvidó. Usted todo se le olvida. Pero eso sí, fuera algo que le gustara, ahí estaría. Terrible. ¿Verdad? Terrible. Y yo no estoy diciendo que no tenemos que hablar para identificar nuestros errores y debilidades. Hay que hacerlo, pero abordarlo con sabiduría y hacer equipo, porque ya no son dos, sino uno solo. Hacer equipo. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? Mira, yo tengo este par de ideas. Bueno, yo considero esto, y construir juntos algo para superar las dificultades. Pero cuando en el hogar cada uno anda por su lado, la cosa se complica, hermano, y una casa dividida no puede subsistir. En segundo lugar, la esposa debe sujeción a su esposo. Vamos por favor a Efesios capítulo 5. Yo creo que por ahí algunas esposas están diciendo, ay pastor, saltejo rápido. Efesios 5, 22 y 24. Sí, porque yo le voy a decir una cosa, si una de las dificultades del esposo es amar a la esposa, la dificultad de la esposa es sujetarse a su marido. Dios pone el dedo donde es, con cada uno. Efesios 5, 22. ¿Están conmigo, amados? Efesios 5, 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Quiero decirle algo y escúcheme esto que me parece fundamental. Esposos, escúchenme también, por favor. El amor generoso y fiel del marido inspira y garantiza la sujeción de su esposa. Qué difícil es para una esposa sujetarse a su marido cuando hay maltrato, cuando no hay fidelidad y buen trato, cuando no hay amor. Es difícil. Se vuelven las cosas complicadas, muy complicadas. Hay esposos que no les importa la condición de su esposa. No les importa cómo están, no les importan sus anhelos, sus sueños. Nunca el esposo se entera de que se le acabaron los polvitos. ¿Polvitos o qué es, pastor? Y lleva 20 años de casado. Ay, no. Yo no conozco la marca, pero sé que requieren eso continuamente. La lineecita de acá, la lineecita de abajo, todas sus cosas. ¿Verdad? Y a veces podemos llegar a un tocador donde el tarrito donde están los polvitos ya no tiene ni el polvo, ya no queda nada. Soban el tarrito por el hábito que tienen con la espumita, pero no hay nada de contenido. Esos zapatos de hace años, la ropa interior que ya lleva 7, 8 reparaciones. Santo Dios. Y es triste encontrar a un marido que tiene con qué pagar una comida para sus amigos, pero no tiene con qué sacar a su esposa. Eso es dar honor. Eso es dar honor. Como dar honor es ocuparse de que haya un buen almuerzo para el esposo. Pastor, yo trabajo, y entonces ¿cómo se soluciona el asunto? Porque tiene que haber una solución. Si los dos estamos tan ocupados, yo no estoy diciendo que no puedan trabajar, ya tienen que organizar sus cosas allí entre los dos, pero el asunto es que tiene que haber una preocupación por el otro. Ya estamos hablando aquí del caso de la esposa, ¿verdad? Estar pendiente de eso. Ahora, la escritura nos dice que debe haber sujeción. Sujeción no es inferioridad. Sujeción no es ver con menosprecio. Por ejemplo, el Señor Jesús se sometió al Padre, hizo la voluntad del Padre. También el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos, y esas cosas nunca lo hicieron inferior, más bien fueron expresiones de grandeza. El Señor Jesús se despojó del manto y lavó los pies de sus discípulos, y al terminar les dijo: ¿ustedes vieron que le lavé los pies? Ah, sí, Señor. Bueno, y ustedes me dicen Señor y Maestro, y lo dicen bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, me quité el manto y lavé los pies, ustedes también deben hacerlo los unos a los otros. Pero ¿cuántas veces en el hogar nosotros ni un plato lavamos? Hay hombres que no saben qué escoger un trapeador. Siga, pastor, siga. Amados hermanos, hombres y mujeres somos iguales en esencia. Escúcheme esto: hombres y mujeres somos iguales en esencia, pero tenemos diferencias en cuanto a la función en el hogar. Allí es donde está la diferencia. Y así como nuestro cuerpo tiene diferentes órganos, la función de cada uno es fundamental. Lo mismo sucede en el hogar, simplemente tenemos diferencia de funciones y cada uno debe responder a Dios por esa función que ha recibido. Escúcheme, amado hermano, la sujeción de la esposa no es la imposición de un esposo exigente. Hay esposos que en su casa quieren imponerse a los gritos y a la fuerza, y aún utilizando el versículo diciendo: yo soy la autoridad. Recuerde que cuando usted tiene que gritar que es la autoridad, hace rato la perdió. Más bien, la sujeción de la esposa es una atención o consideración de una esposa que ama, de una esposa que sabe que el hogar necesita una cabeza, que sabe que por diseño de Dios en el hogar tiene que haber un líder.
Porque cuando hay ausencia de liderazgo, como dice la Escritura, el pueblo sin visión fracasa. Surge entonces una pregunta: ¿por qué es tan complicada la sujeción? Hay varias razones: experiencias traumáticas relacionadas con la figura de autoridad, maltrato por parte de su padre, o tal vez en casa donde creció hubo ausencia de autoridad. Ese es otro problema. O tal vez es un temperamento, un carácter que no se ha rendido a Dios, o viene de modelos incorrectos como el matriarcado o el anarquismo. Hay casas donde no hay autoridad, no hay orden, cada uno hace lo que bien le parece. Llegan a la hora que quieren, hijos que llegan a la hora que quieren, tienen llave, le gritan a los padres, y eso no está bien. Y un hijo es una bendición de Dios y puede estar en casa mientras se someta a las normas de la casa. El día que quiere mandar la casa: mi hijo, que el Señor me lo bendiga y lo guarde, váyase a trabajar, susténtese usted mismo, haga su voluntad en su casa. Mientras esté aquí, usted se someterá a las normas de esta casa. Ay, pastor, tan doloroso eso. Hermano amado, es necesario que haya un orden. Nuestro Dios es Dios de orden. ¿Cómo es posible que vamos a ver a un baby de 10 años gritándole a la mamá y dándole puños? ¿Cómo así que un hijo de esa edad viene a decir en la casa qué hacer o qué no hacer? O peor aún, un baby de esa edad diciendo: hoy no quiere ir a culto, vámonos para piscina. Ay, mami, el niño no quiere ir. Mami. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué a veces es tan difícil la sujeción? Por el orgullo y la altivez de corazón, lo que llamamos también muchas veces rebelión pasiva. Ay, decimos gloria a Dios, aleluya, hablamos suavecito, pero no hacemos lo que Dios dice. No nos sometemos al modelo del Señor. ¿Cuál es la actitud de las esposas que tienen un esposo no creyente? La Biblia dice: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hay esposas que no se han ganado a su esposo por el mal testimonio. Están en la iglesia y en la casa no hacen sino alegar, son vulgares, mantienen peleando a toda hora, maltratan y mandan al marido. Yo no sé por qué no ha llegado a los caminos del Señor. ¿Cómo? Es necesario orar, pero dar un testimonio correcto, apropiado. Y en tercer lugar, hermanos, la esposa debe respetar a su esposo. Yo pensé que algún esposo iba a decir amén. En serio, hermano, así me lo tienen de asustado. Santo Israel. Ay, Dios mío. La esposa debe respetar a su esposo. Esto está bueno. Efesios capítulo 5, versículo 33. Efesios 5:33. Dice la palabra del Señor: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo se ama. ¿Se da cuenta que vuelve Dios y le acuerda al hombre: ama a tu mujer? Pero la parte final dice: y la mujer respete a su marido. El término respetar tiene varias connotaciones. Es reconocer el lugar que le corresponde a su esposo. A veces hay decisiones importantes que tomar. Hablo de decisiones significativas y es necesario hablar primero y preguntarle al esposo: mira, ¿será que podemos hacer? Ah, sí, hágale, dice ella. Y su esposo que dirá: no importa, no, vamos a hacerlo. Él hace lo que yo le diga, entonces no, hágale, no importa. Respetar al esposo es no avergonzarlo ni convertirlo en objeto de burla. Respetar es no darle órdenes como si fuera un muchacho. Hay esposas que son mandonas. Aunque eso ocurre mucho en otras iglesias, hermanos. Vea, compre esto, lo otro, aquello y no se olvide, pero vaya rápido, pues. Santo Dios. Está como raro esto. Respetar al esposo
es no desautorizar su dirección. ¿Cuántas veces el esposo dice una cosa y la esposa va por encima? Papi, ¿puedo prender el televisor? No, ahora no, después de las 4. Mami, ¿puedo prender el televisor? Vaya, mijo. Esa es una expresión de vacíos ahí. Hay unos vacíos muy fuertes ahí. Tiene que haber acuerdo. Y los hijos son tremendos. Los hijos buscan el hueco. Y cuando ellos identifican que en la pareja hay un hueco, por ahí se siguen metiendo. Eso es como en un partido, ¿no? Cuando se encuentra el hueco, por ahí se siguen metiendo. Así son los muchachos. Por eso entre el esposo y la esposa tiene que haber unidad. Evita exponer sus diferencias en presencia de sus hijos. ¿Cuántas veces como pareja nos ponemos a discutir delante de los hijos? Y sacamos a la luz los defectos. Yo doy gracias a Dios, aunque mis padres no fueron cristianos, mi madre al final, ya sus últimos días, pero nunca los vi discutiendo, hermanos, y Dios sabe que hablo delante de Él, nunca los vi discutiendo. Y ya cuando yo estaba creciendo, siendo adolescente, papá muere cuando yo tenía 14 años, entonces yo ya empecé a reflexionar eso, y mi mamá y papá, hasta que una vez entré al cuarto y ellos estaban allí hablando, y yo entré y ellos estaban así como un poco serios y se quedaron callados. Y dije, oh. Pero me di cuenta que eso lo hablaban en su cuarto, que ellos hablaban el asunto. Ellos no trataban esos temas delante de todos los hijos, éramos 5 hijos. Ellos no trataban el asunto delante de todos, no se ofendían delante de los hijos. Pero muchas veces, ¿cuál es el error? Pelear delante de los hijos. Es más, ponemos a los hijos como instrumento de la pelea. ¿Sí o no? Mijo, ¿y usted con quién se va? ¿Con ella o conmigo? Horrible. Eso es terrible, ¿verdad? Respetar también es reconocer expresamente las capacidades y virtudes de cada uno. Mire, esposa, así como así como la esposa requiere ser amada, el marido necesita valoración y reconocimiento. Gloria a Dios por el papel de la mujer en el hogar. Gloria a Dios porque el Señor la usa para decirnos a nosotros cosas que no nos gustan y nos hacen caer en cuenta de cosas. Pero también la esposa debe hablar y reconocer las virtudes de su esposo, porque su esposo tiene virtudes. Qué importante también, además de eso, decirle, ay, papi, siquiera que Dios a usted lo hizo de tal manera, usted me ayuda a mí con eso. Porque si solamente la esposa está para dar cantaleta y dar cantaleta y dar, deteriora, lo acaba, lo arruina, lo destruye. ¿Qué cuerpo va a aguantar esto 30 años? Tenga misericordia. Y el esposo debe amar a su esposa. Y yo termino con esto, hermanos, aunque vamos a seguir tratando esta temática los domingos, los viernes, escúcheme. Una tercera persona nunca podrá entrar a dañar tu matrimonio si el matrimonio está unido en el amor de Cristo. Le invito a cerrar su Biblia. Y tal vez usted, a la luz de lo que hemos estudiado en esta mañana, diga, sí, pastor, yo reconozco que yo he cometido varios errores en mi trato con mi pareja. Pues qué bueno que en esta mañana le podamos decir al Señor, Señor, perdóname. Yo reconozco que lo he hecho mal. Tal vez algunos están aquí y dicen, pastor, pues yo soy soltero. Bueno, pues pídale al Señor que cuando esté casado cumpla bien su papel y que Dios le dé la ayuda idónea correspondiente.